Con el túnel arrancado entre PC3 y R4 hemos visto que podemos hacer un ping desde PC3 hasta R4, pero no somos capaces de llegar a PC2. Lo vamos a comprobar ahora. ¿Por qué? Porque PC2 se encuentra en la subred interna detrás de R4 y lo que hemos hecho es configurar solamente el túnel entre el punto de entrada, que es PC3, y el punto de salida R4. Vamos a ver cuál es la dirección IP de PC2 y vamos a realizar un ping a esta dirección IP, que es la de PC2. Desde PC3 lanzamos el ping y vamos a ver que no está alcanzable. Se necesita una configuración adicional para poder permitir que PC3 se pueda comunicar con las máquinas que están detrás de la subred interna, detrás de R4. La configuración adicional que se necesita para que PC3 pueda alcanzar la subred de la sucursal 2 se tiene que hacer en el lado servidor. Vamos a las transparencias de OpenVPN y vemos cómo hay una configuración para permitir que el servidor anuncie sus subredes internas, justo lo que nosotros deseamos. Deseamos que R4, que es servidor, anuncie a su cliente, que es PC3, la subred interna, la subred privada de la sucursal 2. Para ello, lo que hay que hacer es ir a la configuración del servidor y cambiar esta instrucción que vemos aquí. Es decir, tenemos que hacer que el servidor informe de la ruta de la red interna. En las transparencias, la red interna del servidor es la 192.168.10/24 y esta es la subred que estará anunciando el servidor al cliente. En nuestra configuración, la red interna del servidor es la 10x20/24 y esta es la subred que queremos que anuncie el servidor al cliente. Por ello, vamos a una ventana de R4 y aquí editamos el fichero del servidor. Y vamos a buscar la línea que permite anunciar esa ruta, la línea push. Lo único que ahora tenemos que configurar para que anuncie la subred interna del lado servidor, en nuestro caso 10x20/24. En mi caso la x es 0 y por eso lo modifico. Recordad que el carácter punto y coma es un comentario y por eso lo he eliminado. Guardo esta configuración y vuelvo a lanzar el túnel, tanto el lado servidor como el lado cliente. Interrumpo el túnel en el lado servidor interrumpo el túnel en el lado cliente y ahora vuelvo a lanzar el túnel en el lado servidor con la nueva configuración y lo vuelvo a lanzar en el cliente. Bien, ahora el router R4, que es el servidor, estará anunciando a PC3 las subredes internas del lado servidor. Vamos a un terminal de PC3 y vamos a comprobar si se ha añadido una ruta para llegar a las subredes internas del lado servidor. Aquí vemos la ruta necesaria para alcanzar el lado servidor 10.0.80, en particular 10.0.81, que es la dirección IP del servidor, y adicionalmente vemos una nueva ruta que nos dice que para llegar a la subred interna del lado servidor lo que tengo que hacer es utilizar como gateway, como siguiente salto, a la 10.0.81, que es justamente la dirección IP del servidor en el lado del túnel OpenVPN. Entonces, cuando en PC3 haya un paquete IP dirigido a la 10.0.2.0/24, eso significa que el siguiente salto va a ser R4 a través de la interfaz TUN0 y que esta interfaz TUN0 lo que va a hacer es cifrar el paquete dentro de un mensaje OpenVPN. Podríamos comprobar que podemos hacer un ping a PC2. Vamos a ver cuál es la dirección de PC2 y la dirección de PC2 es 10.0.2.20. Vamos a realizar el ping y fijaros que ahora sí que hay respuesta, hay camino de ida y camino de vuelta. Lo que está ocurriendo en realidad es que en PC3 al lanzar el ping, esto va a construir un mensaje ICMP
que va a ir encapsulado en IP dirigido a la dirección de PC2. Si vamos a la ruta que tiene PC3 para alcanzar PC2, es esta ruta que veis aquí, que dice que tiene que estar encapsulado en el túnel OpenVPN. Eso significa que el nivel IP no pasa a Ethernet este mensaje tal cual, sino que se lo pasa a OpenVPN para que construya el mensaje OpenVPN encapsulado en UDP, encapsulado en una nueva IP y encapsulado en Ethernet. Entonces, el mensaje que en realidad va a sacar PC3 es este que veis aquí. Este mensaje llevará como dirección IP destino la del siguiente salto en el túnel OpenVPN y este mensaje va a llegar a R4. Una vez que llegue a R4, lo va a desencapsular, ¿vale? R4, y va a extraer el datagrama IP original que querían mandar PC3 con la dirección IP destino, la de PC2. Y ahora va a encapsular este datagrama ya sin cifrar, porque lo ha extraído R4, hacia PC2 para que él lo procese. Entonces, desde el punto de vista de PC2 no va a saber en ningún caso que se está comunicando con la máquina PC3 a través del túnel OpenVPN, porque PC2 va a recibir simplemente el datagrama IP que originalmente en el inicio habría creado PC3, ¿vale? Si no hubiera túnel OpenVPN. Vamos a lanzar ahora el túnel en el lado cliente en R1, que ya lo teníamos configurado de antes. Es básicamente la misma configuración que había inicialmente en PC3. Entonces lanzamos el túnel. Y ha arrancado y se ha conectado con el lado servidor. Vamos a intentar hacer un ping primero desde R1 a la dirección IP de PC4, pero a la dirección IP pública, es decir, sin utilizar el túnel OpenVPN. Esto sería un ping TCP/IP normal, sin introducir las cabeceras propias de OpenVPN. Y ahora el mismo ping realizado a través del túnel, es decir, con el tráfico cifrado por OpenVPN. Y el lado servidor nos está respondiendo. No estoy realizando las capturas de tráfico tal y como dice la práctica porque os lo dejo como ejercicio, pero lo que sí que voy a ver es el fichero ipp.txt para ver el contenido de las direcciones IP que ha asignado el servidor. Por una parte, vemos este contenido lo tiene el servidor, es decir, lo tiene R4. Por una parte vemos que le ha asignado a PC3 la dirección 10.082, es decir, el primer cliente que se conectó con el servidor OpenVPN, y el segundo cliente que se ha conectado con el servidor es R1 con la dirección IP que le ha asignado para el túnel, el lado servidor, la 10.083. Recordad que el servidor tiene la dirección IP 10.081, que es la primera del rango. Observando la tabla de encaminamiento de R1, vemos que para llegar a las direcciones 10.020, es decir, la sucursal 2, voy a utilizar la interfaz TUN0, es decir, voy a encapsular el tráfico dentro del túnel OpenVPN. Esto es así porque ya habíamos hecho en el paso anterior que R4, que es el servidor, nos anunciara las subredes internas. Se las ha anunciado a PC3 y ahora se las está anunciando a R1. Por tanto, si hacemos un ping a la dirección de PC2, 10.0.2.20, vamos a ver que sí que alcanzamos esa máquina. Primero utilizando los paquetes encapsulados en el OpenVPN para alcanzar R4 y R4 los desencapsula y se los manda a PC2. Sin embargo, si hacemos un ping desde PC1 a PC2 no va a funcionar, es decir, no hay comunicación en ambos sentidos. PC1 tiene una ruta por defecto para llegar a cualquier sitio a través de R1. Entonces el paquete podrá llegar a R1, R1 podrá alcanzar PC2 porque ya hemos visto que es capaz de llegar desde R1 hasta PC2, hasta la subred interna que hay detrás de R4, pero ahora cuando PC2 vaya a responder, va a responder a la dirección interna de la sucursal 1, a la dirección de PC1. PC2 tiene una entrada por defecto para alcanzar cualquier dirección IP a través de R4, entonces la respuesta llegará a R4, pero en R4 no hay ninguna ruta para alcanzar la subred 1, la subred de la sucursal 1,
Por lo tanto, el ping no va a funcionar. No hay camino de ida y de vuelta para poder comunicar PC1 y PC2. Hay que añadir una configuración adicional. Para permitir que desde el servidor se puedan alcanzar las subredes detrás del lado cliente, lo que hay que hacer es ir a las transparencias de OpenVPN y ver cuál es la configuración que hay que añadir en el servidor. En nuestro caso, el servidor es R4. En la figura que tenemos en las transparencias, el servidor es R1. Nos dice que en R1 tenemos que añadir en el fichero server.conf esta configuración que veis aquí, que es crear una carpeta ccd y añadir un fichero con el nombre del cliente y además añadir una ruta tanto en el fichero server.conf como en el nuevo fichero del cliente. Vamos a nuestro escenario y vamos a hacer esa configuración. Voy a R4 y edito el fichero server.conf. Estas líneas se encuentran comentadas, las descomento y además añado la ruta para la subred de mi cliente, que en mi caso es 10.0.1.0 con la máscara 255.255.255.0 y a continuación tengo que poner la dirección IP de R4, que es el servidor, en el túnel, en mi caso la 10.0.8.1. Creo la carpeta ccd y edito el fichero con el nombre de mi cliente. Añadiendo la ruta a la dirección de la subred del cliente. Como actualmente yo tengo el túnel apagado, voy a lanzar de nuevo el túnel con esta configuración. Si lo tuviera arrancado tendría que pararlo para recargar la nueva configuración. Lo lanzamos en el lado de R4. Voy a lanzarlo también en PC3 para mantener la configuración anterior. Y lo lanzamos en R1. Vamos a observar qué rutas se han creado en R4. Nos fijamos que ahora tenemos una ruta para alcanzar las subredes que se encuentran detrás del cliente R1 a través de la interfaz TUN0, es decir, a través del túnel OpenVPN. Una vez que R4 recibe un paquete dirigido a la 10.0.1.10, por ejemplo a PC1, la tabla de encaminamiento hace que ese paquete no se envíe directamente, sino que se lleve a OpenVPN y OpenVPN lo encapsule a través del túnel. ¿Cómo sabe OpenVPN que el otro extremo es en realidad R1 en vez de PC3? Pues porque en la carpeta ccd hemos dejado en la ruta hacia la red 10.0.1.0 a través de R1. Por lo tanto, R4 puede saber que lo tiene que encapsular hacia el extremo de R1. Si ahora ejecutamos el ping desde PC1 a PC2, vemos como este ping ahora sí funciona. Se pueden intercambiar los paquetes entre máquinas de las dos sucursales que se encuentran detrás de R1 y detrás de R4. Por último, si queremos que PC1 se comunique con PC3, lo que tenemos que hacer es que R4, que es el servidor OpenVPN, pueda anunciar las subredes internas de un cliente a otros clientes. En nuestro caso queremos que estas subredes internas se anuncien a PC3 para que PC3 pueda alcanzar PC1. Vamos a las transparencias de OpenVPN y vemos que para ello tenemos que editar el fichero del servidor y descomentar la parte de configuración cliente hacia cliente y añadir
una instrucción de forma que el servidor OpenVPN pueda anunciar las subredes internas de la sucursal 1, que en nuestro caso son estas que vemos aquí, a el otro cliente que es PC3. Guardamos la configuración y reiniciamos el túnel OpenVPN. Rearranco el servidor, rearranco PC3 en el lado cliente, rearranco R1 en el lado cliente y ahora vemos si podemos hacer el ping desde PC1 a PC3. Primero tenemos que averiguar cuál es la dirección interna en el túnel OpenVPN de PC3. Para ello miramos el fichero IPPTX.txt y aquí vemos que PC3 tiene la dirección 10.0.8.2. Lanzamos desde PC1 un ping a la dirección 10.0.8.2 y vemos que está funcionando. ¿Por qué? Porque los paquetes que manda PC1 a esa dirección IP llegan hasta el router R1. El router R1 se los manda hacia R4, que es el servidor. R4 sabe que ese cliente se encuentra aquí en este otro lado y se los manda a PC3. Gracias a la configuración que hemos realizado, lo que ha ocurrido es que en PC3 se ha creado una nueva ruta para poder alcanzar las subredes internas de la sucursal 1. Vamos a ir a PC3 y vamos a ver cómo se ha creado esa ruta. La ruta que nos permite alcanzar las subredes internas de la sucursal 1 a través de TUN0.